Oiga, senadora, bueno, pues que nos explique un poco esta situación del estado de excepción. Sabemos que, bueno, ya se había aprobado en comisiones, había la intención de aprobarlo el último día del ordinario, algo pasó, se detuvo, se sacó de hecho de la orden del día. Y bueno, yo hasta donde entiendo este estado de excepción tiene que cumplirse ciertas normas para que pueda darse este estado de excepción, que quizá en México sería muy difícil que se pudieran lograr. No sé, explíquenos por favor. Bueno, este precepto en la Constitución, en el 29 constitucional, está inscrito prácticamente textual desde 1857, desde la Constitución de 1857. Fue refrendado en la Constitución de 1917 prácticamente textual, en el mismo artículo 29. Sufre una pequeña reforma en época de López Portillo, que simplemente cambia el Consejo de Ministros para especificar cuáles serían las secretarías. Y recién, después de la reforma de junio de 2011, la otra reforma tiene que ver que en vez de Procuraduría General de la República, se va a establecer como lo que va a ser la Procuraduría, es una Fiscalía Nacional, entonces como organismo autónomo. Entonces, realmente el cambio más importante son las adiciones que hay de este primer párrafo del 29 constitucional en el marco de la reforma de junio de 2011, donde se establecen cuáles son los criterios que tendría que seguirse para determinar un estado de excepción donde se tendría que restringir o suspender derechos y garantías en el país. ¿Qué establece la Constitución? Bueno, define que tiene que ser enviado al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente por la urgencia de manera inmediata, dependiendo de cuál sea la situación, y también determina un control por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México no tiene prácticamente un historial donde este artículo se haya implementado. La última ocasión en donde se invocó por parte del Ejecutivo simplemente queda como una alerta, ¿sí? Fue cuando México se integra con las naciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando origina que México participe en la Segunda Guerra Mundial de manera típica, solamente con el Escuadrón 201. Si recordamos en la historia, prácticamente México no participa propiamente en actos bélicos, es decir, simplemente queda el Escuadrón 201 en Impaz, en Filipinas, pero su sola integración en el ámbito de los aliados en aquella época, por supuesto, ya nos incluye como partícipes, como Estado que participa en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el decreto simplemente lo que establece es una alerta, es decir, frente a las posibles reacciones que pudiera padecer México en función de estar repeliendo a otros contrarios, que en este caso ustedes recordarán era la Alemania nazi. Entonces, por la cercanía con Estados Unidos, había una alerta en el sentido de que pudiera haber un acto contra nuestro país por su participación en la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, pero después hubo desastres naturales que también están dentro del concepto del 29 constitucional, que no se invocó por parte del Ejecutivo en turno invocar este artículo 29 para suspender garantías y derechos. Por ejemplo, puedo mencionar el caso del temblor de 85 aquí en toda la zona del centro del país, que prácticamente fue un verdadero desastre para nuestra ciudad y otros estados. No se invocó, por cierto, que a otros países sí lo hubieran hecho, por ejemplo, en el caso de la epidemia H1N1, que yo creo que las decisiones que tomó el Ejecutivo con otros ejecutivos locales y las instancias encargadas de estas materias simplemente llevaron un control de esta epidemia. Entonces, ahora estamos obligados, como Congreso de la Unión, por un mandato en la Constitución, en el transitorio cuarto de la Constitución, a partir de 11 de junio de 2011, que le daban una vacatio legis de un año al Congreso de la Unión para hacer una ley reglamentaria, es decir, explicar los cómo
se tendría que implementar un estado de excepción que suspenda o restrinja garantías y derechos, ya sea por invasión, por desastres naturales o por la perturbación grave de la paz pública. Así dice. Y estos preceptos están prácticamente inscritos, insisto, desde 1857, de tal manera que ahora esta ley, que prácticamente estaba pasando sin ningún problema, yo explicaba a las organizaciones que realmente donde teníamos alguna litis era en la otra, que acompaña también este dictamen por mandato también de la Constitución, también en un artículo que fue reformado en junio de 2011, que es el que tiene que ver con la expulsión de personas extranjeras, el artículo 33. Ahí teníamos una litis y lo resolvimos y entonces lo aprobamos, pero prácticamente hubiéramos aprobado esta ley semanas antes, porque ya estaba terminada. Yo les explicaba a las organizaciones, ¿y por qué se dieron cuenta prácticamente ya cuando destrabamos la del artículo 33? Porque estaba publicada en tiempo y forma y aprobada en comisiones, no tenía ningún problema la del reglamentario del 29. Pero como hay preocupaciones, lo que decidimos fue atender estas preocupaciones e inmediatamente tomamos medidas, las presidentas y el presidente de las comisiones, para retirarla, aun cuando efectivamente, como usted señala, estamos a punto de aprobarlas en los últimos días del periodo ordinario de sesiones. Ya nos retrasamos 2 años en cumplimiento de este mandato en la Constitución. En junio de 2012 debió haberse aprobado, a más tardar, esta ley reglamentaria. Es un pendiente que heredamos de la legislatura anterior y, por supuesto, no pasa nada si nos detenemos unas semanas para que demos este espacio de discusión y las organizaciones no gubernamentales que han manifestado preocupaciones sean atendidas, y esta es una primera reunión pública que tenemos a partir de entonces para que, como ustedes observaron, les escuchásemos y atendamos todo lo que sea totalmente atendible y que garantice resolver sus preocupaciones. Oiga, senadora, pero dentro de esta ley reglamentaria también se establecen las garantías que no se pueden suspender. Sí. Por ejemplo, creo que es libertad de expresión. Sí, sí, bueno, la Constitución enuncia una serie de artículos que son considerados como intangibles. Es decir, se puede suspender garantías, se pueden suspender derechos o restringir derechos, salvo todos estos derechos. Y entonces enumera alrededor de 10 derechos. Nosotros inclusive en el dictamen de la ley pusimos algunos otros, que yo creo que eso fue muy relevante en la negociación, y son derechos que tienen que ver con la no discriminación, con el interés superior de la niñez, con los derechos de las mujeres. Es decir, siempre está definido derechos a la libertad de expresión, por supuesto, tienen que ver con el ejercicio de la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión, es decir, una serie de derechos que son intocables. La misma Constitución lo establece de manera puntual. Entonces, estos derechos no pueden estar de ninguna manera contenidos en el decreto que determine el Congreso de la Unión cuando tenga de manera urgente y extraordinaria decidir un estado de excepción que suspenda o restrinja garantías y derechos en función de que lo solicite el Ejecutivo Federal. Senadora, finalmente, por lo que hace a mí, sí. Este artículo de estado de excepción se puede aplicar, por ejemplo, en estados como Tamaulipas o Michoacán, donde la violencia, pues realmente parece que no hay estado de derecho, ni autoridad, ni nada. ¿Se puede aplicar ahí? No, yo creo que es lo que yo mencionaba al final de mi reunión con las organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que esta ley reglamentaria del artículo 29 es muy específico. Yo no veo que haya condiciones de que esgriman las autoridades invocar un artículo que no tiene que ver nada con el tema de seguridad pública. Podría ser en cualquier lugar, un territorio determinado, por ejemplo, si viviésemos una situación como la que vivió
nuestro país vecino en septiembre de 2001, cuando por un acto terrorista, por desgracia, caen las Torres Gemelas. Ese sería un hecho específico en el que sí se podría invocar el artículo 29 constitucional, por un asunto de emergencia y por situaciones que tienen que ver más con esa materia que con una situación que tiene que ver con la seguridad pública o la lucha, el combate a la delincuencia organizada o este tipo de situaciones de ingobernabilidad que viven estos estados y otros del país. No tiene nada que ver este artículo con la materia que preocupa, con las situaciones que preocupan a algunas organizaciones. Por eso yo creo que es muy importante leer desde la exposición de motivos y cada uno de los preceptos de cómo queda el artículo 29 constitucional para ubicar el tema, ubicar la materia con toda precisión y no trasladar otras materias que no tienen nada que ver con el estado de excepción, nada que ver. Es muy clara la Constitución y repito, solamente hay situaciones muy remotas en las que podría exigirse, invocarse este artículo. Una invasión de algún otro país, no sé, hechos terroristas como el que yo mencioné, situaciones de epidemias, tsunamis, desastres naturales, en donde tiene que actuar las instituciones tienen que actuar de emergencia, de urgencia y de manera extraordinaria para, y en ese sentido, suspender algunos derechos, siempre y cuando no sean los que especifica la Constitución, simplemente para responder a la emergencia, para tener condiciones de actuar rápidamente en la eventualidad de estos hechos específicos especificados en el 29 constitucional. Senadora, ¿cuáles son las preocupaciones principales de las organizaciones? Mire, yo creo que tiene que ver también con los tiempos que estamos viviendo en el país. Cuando hay una discusión que tiene que ver con otras leyes, que tienen que ver con manifestación de ideas, con protestas sociales, con actos que en el ejercicio de sus derechos civiles y sus derechos políticos y sus derechos a manifestarse de manera pública y de manera legal, como es su derecho, les preocupa que en un estado de excepción pueda estarse aplicando o invocarse en una situación como la que ahora se está viviendo frente a ciertas reacciones a algunas leyes, como la de telecomunicaciones, que tiene que ver con la libertad de expresión, con situaciones de seguridad, ¿no? Persecución de marchas, este tipo de situaciones que vemos más en los congresos locales, de querer endurecer algunas leyes en relación con la manifestación de protesta pública y sobre todo también, hay que decirlo de manera puntual, que también responden a otra parte de la sociedad que dice, oigan, la autoridad tiene que proceder frente a cuando se radicalizan algunos pequeños grupos que se infiltran en las manifestaciones públicas y que atentan contra los derechos de terceras personas, contra la propiedad, contra el patrimonio de otras personas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, la autoridad siempre que tiene que estar dirimiendo cómo equilibra, ¿no? Un aspecto y otro aspecto. Y en ese sentido yo entiendo que la preocupación de las organizaciones que hoy estuvieron con nosotros y otras que también comparten estas preocupaciones, porque se distinguen por su lucha por los derechos humanos, es hay que ponerle cotos, cuidar que las autoridades en el ejercicio del poder de las fuerzas públicas no transgredan los derechos humanos de personas que tienen todo el derecho de manifestarse, de organizarse, de hacerlo en función también del ejercicio de un derecho constitucional. Por cierto, que no es el 29, son otros artículos. Lo que les decía, ¿verdad? Sí, exactamente lo que yo les digo. Bueno, el parámetro de nosotros en esta ley es que en primer lugar hay que tener mucho cuidado de que nosotros,
por no meternos en problemas, digo, la retiramos y entonces no hay ley reglamentaria y ahí seguimos con un vacío. Nos parece que eso es muy peligroso. Ahí sí es muy peligroso. Entonces, sí tenemos que tener una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, es urgente, es necesaria, es imprescindible y simplemente por una sola razón, que en la ley reglamentaria tenemos que poner los procedimientos de cómo se aplicaría, cómo se invocaría, los requisitos que se tienen que cumplir y los controles que debe tener el decreto que enuncie la restricción de derechos y garantías o suspensión de derechos y garantías frente a los fenómenos inscritos en el propio 29 constitucional, para que las autoridades no hagan como si efectivamente les preocupa lo que quieran, ¿no? ¿El dictamen se presentaría en septiembre? Si tenemos, yo no llevo prisa, si podemos lograr que estos consensos con los grupos parlamentarios y de manera muy puntual con las comisiones que estamos trabajando en el dictamen, lo tenemos pronto, yo sería la simpatía de que pudiera entrar en algún periodo extraordinario, junto con la del 33, que también tiene el mismo sentido. Es necesario reglamentar el debido proceso que ahora se reconoce a las personas extranjeras a las que el Estado mexicano las está expulsando. Entonces, son leyes importantes y bueno, pues ya nos tardamos 2 años. Si no logramos los consensos, entrarían cuando muy tarde en septiembre. Sí. Senadora, perdón, Sí. ¿qué garantía se le va a dar a los ciudadanos en casos como, por ejemplo, Guerrero el año pasado que hicieron bloqueos carreteros ante el reparto inequitativo de los apoyos? En ese tipo de sentido, sí se podría garantizar, dado que está el estado de excepción mencionado, se podría garantizar el respeto a sus derechos humanos. No hay estado de excepción en ninguna parte del país. No hay un estado de excepción. Pues podría haber sido invocado, pero no lo hizo porque el Estado mexicano también tiene un historial. Yo no veo a ningún gobierno, ni siquiera, fíjese que en el 68, Díaz Ordaz, que es el presidente más duro, más terrible que hemos padecido en este país, frente a la manifestación que dio como origen pues homicidios contra estudiantes y contra personas civiles de manera inusitada y de manera ilegal, entonces el presidente Díaz Ordaz se atrevió a invocar el 29 constitucional. Teniendo todo el poder, yo creo que los presidentes de la República ya no son como esos presidentes duros, dictatoriales, autócratas. Me parece que el proceso de democratización en nuestro país ha sido muy importante. Hay presencia muy, muy importante de otros partidos políticos que permiten este equilibrio de fuerzas para evitar que siga imperando ese tipo de decisiones. Siempre los gobernantes pueden estar a un impasse de correrse, pero siempre también los equilibrios desde la sociedad civil, desde los otros partidos, por supuesto, siempre estamos atentos de que eso no pase. Usted recordará que el control en aquella época, bueno, usted está muy joven, pero los controles en aquella época eran terribles, o sea, desde gobernación, en los medios de comunicación ustedes lo padecieron, no actuaban con la libertad, ni podíamos estar celebrando una conferencia de prensa con los temas que hoy estamos hablando, con toda libertad y ustedes preguntar con toda libertad los temas que hoy preguntan. Entonces, yo veo cada vez más lejano, más veo yo que aunque nos está costando mucho trabajo y vamos gradualmente, no como quisiéramos avanzar, pero ahí vamos avanzando más en la construcción de un gobierno, de gobiernos más abiertos, porque además esa es la dinámica en el mundo. México, por cierto, forma parte de los estados que están en esta nueva dinámica de gobiernos abiertos, aunque no lo sean tanto, o parlamentos abiertos. Cada vez hay más exigencia de rendición de cuentas, hay cada vez más exigencia de transparencia, de que todas las decisiones sean públicas, abiertas, para que sean sancionadas por la sociedad. Entonces, me parece que es complicado que lleguemos a ese momento. Gracias. Sí, al contrario. Otro tema.
de otro tema. Desde la óptica de los derechos humanos, Sí. el problema del bullying, senadora. Ay, estoy muy acongojada con eso. Qué grave, pero también sería el planteamiento, no la pregunta Sí. en sí misma. ¿No será que en los niños estamos sembrando una semilla que es de la impunidad, de la violencia, de la fuerza, y el Estado de Derecho no lo tienen ellos a la vista? Mire, los niños y las niñas aprenden a ser buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, aprenden a ser respetuosos de los derechos humanos, pero también aprenden a ser violentos. Eso es el origen de la violencia. No es que los niños sean violentos por sí mismos. Hay todo un precedente desde la propia sociedad que es muy violenta, nuestra sociedad es muy violenta, y hay situaciones que siguen perpetuando, que hacen apología de la violencia desde los medios de comunicación. Me refiero a las telenovelas, a los noticieros, situaciones que se viven en sus propios barrios, en sus propias comunidades. Y lo que veo yo detrás de todo esto es que hay impunidad. Y la impunidad también sigue perpetuando ese tipo de situaciones violentas. Me parece que hay otro tema importante pendiente, el caso de la educación. Si no reconstruimos el sistema educativo nacional, que impacta a el país completo, y no solamente la educación pública, también a la educación privada, para que no estemos en los últimos lugares de calificación en el mundo, de una educación que estamos dando que no es pedagógica, que ya no forma, pues también ahí tenemos otro pendiente. Pero el pendiente más importante es que necesitamos que no haya vacíos en la ley. Yo he estado pugnando desde el principio que llegué a esta Cámara de Senadores de que es necesario legislar en estas materias. Hay avances muy importantes en otros países con medidas de mediación entre los propios niños, en donde las maestras y los maestros son cuidadosos, donde la educación está fundada en el respeto de los derechos humanos, donde las niñas y los niños se ven como pares, donde las familias no sufren violencia. Una familia donde hay violencia de género, por supuesto que eso se sigue perpetuando. Las niñas son violentas, pero en algún momento de su vida también son sumisas. Los niños vuelven a perpetuar la violencia que viven por parte de sus padres, por el rol que juegan desde estos sistemas familiares, sistemas educativos, y como son sistemas, es sistémico el asunto, es muy difícil si no trabajamos estructuralmente para deconstruir, reconstruir estos sistemas hacia otros sistemas distintos. Entonces yo creo que no basta con que ahora nos diga el secretario de Educación Pública que va a tomar medidas, porque este es un asunto ya muy añejo, y ahora con las redes sociales, con los celulares, se puede videograbar, se puede tomar fotografías, pero esto existe desde hace mucho tiempo. Yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes si cuando estuvieron en la escuela no sufrieron bullying. Y yo siempre pregunto a todos los espacios donde voy, a ver, levanten la mano cuando eran niños, niñas, si sufrieron bullying, alguna forma de bullying. Y todo el mundo levantamos la mano. Entonces, pero esto ha seguido deteriorándose. Entonces, yo creo que necesitamos ya legislar la ley de protección integral que garantice los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que crea un sistema de protección. Ahí es donde está la clave. El sistema de protección de los derechos humanos de las niñas y los niños se articula a todas las instituciones. Y entonces no nomás es la SEP, también es Desarrollo Social, también es la Secretaría de Hacienda, es el DIF, es decir, son una serie de instancias que están articuladas para decidir políticas públicas articuladas, que siempre tomen como presente en todas sus decisiones y sus planes de trabajo varios principios protectores de los derechos humanos de niñas y niños, entre ellos el interés superior de la niñez, que ya es un precepto constitucional. Pero hoy actúan desarticulados. Hoy no hay articulación, y la no articulación no solamente nos lleva a que tengamos deficiencia
en que los programas etiquetados estén dispersos, lo cual afecta a una eficiencia del ejercicio presupuestal. Cuando tenemos una articulación de instituciones transversales desde una perspectiva de infancia y derechos humanos y de género, lo que haces es que no duplicas programas, pero también eso te lleva a que evalúes los resultados. En México no hay evaluación de los resultados. Somos omisos en la evaluación de los resultados. Y eso es necesario para poder etiquetar y poder planificar en el siguiente periodo de tal manera que podamos corregir donde tenemos problemas. Simplemente es actuar de manera científica. Senadora, frente a todas esas carencias institucionales y el crecimiento que lleva el bullying, pues creo que tendríamos que esperar a que siguiera creciendo el fenómeno para después una caída con una legislación y con una coordinación interinstitucional. La ley no va a resolver definitivamente todo. Tenemos que lograr que las instituciones también que cumplan con los preceptos de la ley. Pero el gran mérito de la ley es que puedes exigirla judicialmente cuando no se cumple. Cuando tienes un vacío legal, entonces sufres muchas incapacidades. Entonces, ¿qué pasa con los padres de estas niñas, de estos niños que hoy conocemos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que hoy no tienen una legislación que puedan invocar o que puedan exigir su cumplimiento desde las instituciones judiciales? Maestros que no cumplen con su responsabilidad, pero sigue habiendo impunidad. Maestros que huyen. ¿Por qué huyen? ¿Qué permitió que huyeran cuando son acusados de violación a sus alumnas en las secundarias? O padres que con toda tranquilidad se la pasan meses castigando, violentando con cigarros a las partes de niños y no pasa nada. O niñas que suben como si se tratara de una película, castigar a una niña porque dijo algo que no les gustó a otros y entonces te hincas y si no te hincas. Eso es una violencia verdaderamente extrema. Digo, todo lo que hemos visto es realmente impactante. Entonces tenemos que trabajar en todo lo que está pendiente. ¿Sí? Al contrario.